Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Evangelio de Juan 21. Dice la bendita palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Bien, dice la palabra del Señor que el primer día de la semana fue María Magdalena, ¿verdad? El primer día de la semana es el día domingo, y dice el Señor que fue de mañana, aún siendo oscuro. Tenía el pendiente María Magdalena de ungir al Señor. En la cultura judía, a los muertos se les adicionaba a su cuerpo especias aromáticas para que no hedieran, ¿verdad? Y luego los envolvían en lienzos y los ponían en los sepulcros. Vean la actitud de María. Muy de mañana fue. Seguramente ella no durmió. Seguramente ella todo el tiempo aquí pensando: es que no se pudo ungir al Señor Jesús. Tengo que ir a ungirlo con especias aromáticas. ¿Por qué no se pudo ungir al Señor? Porque cuando crucificaron a Cristo nuestro Señor fue vísperas de día de reposo. Entonces, comenzando el día de reposo a las 6 de la tarde aproximadamente, ya no se podía hacer absolutamente nada. Todo el mundo tenía que guardarse en su casa. Y por eso no ungieron al Señor. Pero vean la actitud de María. De mañana muy oscuro, con el pendiente de su Señor, con el pendiente de su Salvador. Así debe de ser la actitud de nosotros, que debemos de estar siempre prestos, atentos a todo lo que nuestro Señor nos manda y nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque simplemente nos rescató, nos salvó de la condenación eterna, nos dio vida eterna y salvación, una nueva vida aquí en la tierra y una nueva vida allá arriba en el cielo. Entonces María Magdalena muy de mañana fue al sepulcro. Dice también la Escritura que vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Quién la movió? ¿El Señor cuando resucitó la removió? No. Dice la Escritura en otros evangelios que fue un ángel, que un ángel bajó, ¿verdad? Bajó del cielo y hasta hubo un terremoto y quitó la piedra para que saliera nuestro Señor Jesucristo de la piedra, de la tumba. No, para que precisamente los primeros testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad?, dieran la noticia a
todos los discípulos. Dice el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pensaba que se lo habían robado. No le quedaba todavía claramente la escritura que decía que tenía que resucitar. Va con Pedro y con aquel discípulo al que amaba a Jesús. ¿Quién era ese discípulo al que amaba a Jesús? Juan. Juan el evangelista, el que escribe el Evangelio de Juan. Versículo 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando algo en la vida nos interesa, cuando algo en la vida es de primera posición en nuestro quehacer cotidiano, hacemos todo lo posible por hacerlo, ¿verdad? Corremos como Pedro y Juan a hacer lo que más nos importa en la vida. Ellos, al igual que María Magdalena, lo más importante era su Señor, el que los rescató. Ejemplo, María Magdalena, dice la Escritura en Marcos 16:9, que nuestro Señor Jesucristo la liberó de 7 demonios. Estaba endemoniada María Magdalena. ¿Qué tipo de demonios? Lujuria, lascivia, adulterio, fornicación, borrachera. Imagínense lo que sea. Pero vivía esclavizada esa mujer al pecado. Cristo Jesús la libró, la liberó de toda su maldad. Por eso estaba ella agradecida a tal grado que quería ser de las primeras en llevar la unción a su Señor, ungirle con especias aromáticas para que se hiciera lo correcto, según la cultura judía. Pedro y Juan, al recibir las noticias por parte de ella, corrieron. No se fueron caminando, viendo el WhatsApp, ahorita voy a ver con mi Señor, rápido, pero puede esperar un momento, ¿verdad? Voy a llegar de todos modos. No. Se fueron corriendo los dos. Su interés, ¿verdad? Su primera posición en su vida era el Señor. Y corrieron. Y el uno corrió más rápido que el otro. Imagínense, Juan era más joven que Pedro. Juan corrió más rápido. Pedro ya también estaba un poco más grande. Pero ahí vemos el entusiasmo, las ganas, la energía de los que aman al Señor. Corrieron. Versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Se quedó allá arriba. Juan lo vio que no estaba el Señor, el cuerpo del Señor, y vio los lienzos que les ponen a los muertos por ahí. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, dice, esto es muy importante que entendamos, vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Llegó Pedro y él sí entró hasta abajo y vio los lienzos que envuelven a los muertos. Y el lienzo que va en la cabeza
porque así era el procedimiento en la cultura judía, que a sus muertos los envolvían con un lienzo de aquí hacia abajo, la cabeza con un lienzo aparte. Con este dato podemos nosotros tumbar la creencia del manto de Turín, ¿sí lo conocen? Que supuestamente la sábana que tapó totalmente al Señor está exhibida ahí, ¿verdad? En Turín, y es todo el cuerpo completo y hasta la cara. Como dicen ahora, ¿verdad? Por tantas falsas noticias, fake news. Esa es una fake news. Porque aquí está escrito que el lienzo, el sudario, versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, o sea, era una venda aparte de la del cuerpo. Entonces, fake news por siglos, porque esto es de siglos, de que ese manto es del cuerpo de Jesús. Qué importante, hermanos y amigos que nos visitan, qué importante es tener el conocimiento de la palabra de Dios. Hay tanto engaño en el mundo, tanto engaño a lo largo de los siglos, que podemos caer en tantas y tantas cosas. Pero si nosotros estudiamos y meditamos la palabra del Señor, llegarán con evidencias, llegarán con esto, llegarán con aquello, con diferente tipo de doctrina, pero si no está apegado a la palabra del Señor, fake news. Pedro llegó y encontró los lienzos aparte y el sudario también aparte. Pero vean la peculiaridad. ¿Cómo escribe Juan esto en el 7? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Si se hubieran robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues todo hubiera estado botado, ¿no? Por ahí. Si de repente se meten a robar en alguna casa, pues los ladrones no van a ser tan decentes como no, espérate, hay que dejar todas las cosas bien ordenaditas, porque si no, se nos vaya a enojar el dueño de la casa. El lienzo estaba enrollado aparte, bien ordenadito, para que haya completa fidelidad y confianza de que Cristo Jesús verdaderamente resucitó con gran poder y gran gloria. Versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entró y vio y creyó. Juan el apóstol escribe así. Vio que no estaba el cuerpo del Señor y creyó. Asunto de fe, ¿verdad? Creer a pie en puntillas de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Cristo Jesús fue crucificado, de que Cristo Jesús fue muerto y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura lo dice, y que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios. Es cuestión de fe. Versículo 8 nuevamente, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Todavía los discípulos, todavía los apóstoles no entendían, no comprendían la misión de Jesús en la tierra. Pensaban que venía a redimir a Israel del yugo romano, como Mesías guerrero. Pero no vino eso Jesús a la tierra. Vino a librarnos, sí, de un yugo peor que el romano. El yugo del pecado, el yugo de la muerte, el yugo del infierno.
A eso vino el Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Juan 3:18 dice que el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Palabra del Señor. Porque aún no habían entendido, versículo 9, la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. No entendían, no comprendían. Y los 3 años y medio que Cristo Jesús estuvo predicando la palabra, compartiendo el Evangelio, 3 veces está escrito en los Evangelios que anunció su muerte. A los suyos, a los discípulos, a los apóstoles, les anunció su muerte, que iba a padecer, que iba a ser maltratado, que iba a ser latigueado, que iba a ser humillado, golpeado, pero que al tercer día, después de que lo hubiesen matado, iba a resucitar con gran poder y gran gloria. Las Escrituras, 3 veces en los Evangelios, así lo dicen, y los apóstoles y los discípulos no lo comprendían, no lo entendían. La prueba está en que Lucas, capítulo 24, vamos a Lucas, por favor. Lucas 24, versículo 25. Lucas 24, versículo 25, dice así el Señor en su palabra. Entonces Él les dijo, ¿quién les dijo? Cristo. Para poner en contexto, Lucas 24:13 habla del camino, en el camino de Emaús, 2 discípulos que fueron testigos oculares de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, iban caminando hacia Emaús, una aldea cerca de Jerusalén, y estaban comentando de cómo habían los soldados romanos habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos lo habían entregado y cómo lo habían acribillado, lo habían humillado. Entonces el Señor se les aparece en el camino. Y dice la Escritura en el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque esos 2 discípulos que iban caminando no creían que Jesús era el Hijo de Dios. No creían que Jesús era el Mesías prometido. Entonces se les aparece en el camino y dice esto, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Pero cuáles Escrituras? ¿El Nuevo Testamento? No, todavía no existía el Nuevo Testamento porque Jesús todavía estaba con ellos. ¿De qué Escrituras hablaba aquí nuestro Señor Jesucristo? Del Antiguo Testamento. ¿De qué se trata este libro? Del amor de Dios. Del amor de Dios hacia su creación hermosa, su máxima creación.
Él creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y fue adornando la tierra, fue llenándola de árboles, de prados hermosos, de plantas verdes de diferentes tonalidades y colores, de flores, de fauna, de lagos, de mares, de todo lo hermoso que es este planeta. ¿Para qué? Para poner ahí a su máxima creación, a lo que Dios más ama, nosotros. Pero nosotros desobedecimos. Hubo una prueba para ellos y no la cumplieron. Comieron del fruto prohibido. Y a partir de ese momento hubo una separación de Dios para con el hombre, pero inmediatamente mi Señor Dios, en su infinita mente del futuro, envió una promesa de que por medio de la simiente de Eva, por medio de su línea genealógica, iba a mandar a alguien que redimiera a la humanidad de todos sus pecados. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Entonces, desde Génesis 1 hasta el libro de Malaquías del Antiguo Testamento, toda la Escritura habla de Cristo. Toda. Es un engranaje perfecto, Antiguo y Nuevo Testamento. Todo concuerda, no se contradice en nada. Y este es el libro que Dios mandó escribir para que el ser humano, leyéndolo, escudriñándolo, tenga esperanza, tenga rescate por su vida, por su alma. Porque dice la palabra del Señor en Juan 14:6 que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a Dios sino solamente por medio de Jesucristo. Juan el Bautista estaba con sus discípulos por ahí en el río Jordán y de repente ve a Jesús caminando y les dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero inocente, sin mancha, sin tacha, ¿verdad? Como así lo describe la Escritura en el Antiguo Testamento, porque Cristo fue sin pecado. Tenía que vivir aquí sin pecado para deshacer la maldición de esa ley que era en contra de nosotros, pero nosotros por fe en Él, creyéndolo y recibiéndolo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestra vida, esa maldición de la ley que hay en contra del ser humano, el Señor, por nuestra fe en Jesucristo, rompe esa maldición y pasamos de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Estos hombres que estaban camino a Emaús, que estaban perplejos por todo lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, estaban velados en su entendimiento. Y en el versículo 44 dice el Señor en su palabra de Lucas 24: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Malaquías, Oseas, Nahum, todos los profetas, y en los salmos. En los 150 salmos que tiene la Biblia, todos los salmos hablan de Cristo. Es impresionante. David escribió de él. Asaf escribió de él en los salmos. Hay un salmo también de Salomón, también escribió de él. El libro de los salmos está lleno de palabra profética que Jesús cumplió cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice la Escritura en el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A veces vemos y no vemos.
Nos están hablando del Salvador del mundo. Nos están hablando de aquel que dio la humanidad, dio su vida por toda la humanidad. Pero no lo entendemos. Como dice el libro de Isaías, que palpamos la pared como si fuéramos ciegos. No alcanzamos a distinguir a la gente aunque el día esté claro. ¿A qué se refiere eso? Viviendo en este mundo tan lleno de distracciones, tan lleno de plataformas de entretenimiento, tan lleno de vísperas y preparativos para el Mundial, que no estoy en contra del Mundial, que le vaya bien a México, pero todo eso distrae, ¿verdad? Todo eso distrae, el afán del trabajo, el afán de la serie, ¿verdad? El afán de los deportes, de tanta cosa que nos ponen ahí enfrente, ¿verdad? En la televisión y en el cine, y tanta distracción, que no nos dan oportunidad de meditar en mí, en mi ser, en mi eternidad. Porque somos seres eternos. Estamos compuestos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma son eternas, pero nosotros tenemos la decisión, el libre albedrío de parte de Dios, creerle o no creerle, creer en Cristo o no creer en Cristo, de recibirlo como mi único Señor y suficiente Salvador en mi vida o no. Tenemos que meditar acerca de nuestro ser. ¿A dónde vamos a ir después? ¿Al cielo o a un lugar no muy agradable? No sé si ustedes respiran en el ambiente, en el mundo, algo malo, que las cosas no andan bien en el mundo, ¿eh? El amor al prójimo ya no existe, egoísmo, cada quien ve por sí mismo y no por los demás, injusticias, autosuficiencias, lucho por lo que quiero nada más y no me intereso acerca de otros. Pero el Señor nos dice en su palabra que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que debemos de tener una actitud de servicio para con los demás. Ese es el verdadero valor que el ser humano tiene. Su fe en Jesucristo y ayudar y servir a los demás. ¿O no Cristo Jesús vino a servir? ¿O vino como Rey de Reyes que es y Señor de Señores, pero Él se vino a sentar en su trono y vénganme a servir a mí, por favor? En esta Semana Santa, que está concluyendo el día de hoy, le lavó los pies a sus discípulos, le lavó los pies a los apóstoles, ¿verdad? Juan capítulo 13 habla de ello. Debemos de lavarnos los pies los unos a los otros, en forma figurada, tener una actitud de servicio para con los demás. Este mundo se está cayendo a pedazos, pero nosotros debemos de marcar la diferencia. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a cómo el Señor nos pide que vivamos. Regresemos a Juan 20, por favor. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. A mí me tiene María asombrado. Veamos esa actitud.
Primero que nada se levantó muy de mañana para ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Ya les había comentado, igual y no durmió en toda la noche, porque tenía ese pendiente de atender a su Señor, aunque ya estuviera muerto. Y luego estaba llorando junto al sepulcro. El amor de María Magdalena para con su Señor está aquí demostrado. Como les comenté, en Marcos 16:9 dice que el Señor la liberó de 7 demonios. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Señor nos libera de tantas y de tantas y de tantas cosas. A mí me liberó del alcoholismo. Yo casi me vuelvo alcohólico hace muchos años. Mi esposa todavía alcanzó algo de eso, como novios. Pero ¿quién creen que me liberó de todo eso? ¿Quién creen que me sacó de todas esas cosas? Cristo Jesús. Y yo doy testimonio, hermanos. Yo sé lo que es andar en esas. Vives esclavizado. No hay paz, no hay gozo, no hay tranquilidad en tu vida. Pero cuando tú recibes a Cristo como tu único Señor y Salvador de tu vida, y tú le dices, Señor mío, quítame de ese yugo, quítame de esa borrachera que yo vivo. Es maravilloso. Porque te libera el Señor, te libera y viene la paz. Viene la tranquilidad, viene el gozo a tu vida. Alcoholismo, drogadicción, adicción al cigarro, lascivia, fornicación, tantas cosas en las que estamos esclavizados, pero el Señor Jesucristo nos puede librar rompiendo esas cadenas. Y verdaderamente después vamos a vivir ya libres, libres en el Señor. María estaba agradecidísima por haberle quitado esos demonios en su vida. Y lloraba, dice, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Vean cómo se lo hace suyo. No dijo, porque se llevaron al Señor. No, dijo, porque se llevaron a mi Señor. Es mi Señor. Y cada uno de nosotros, en sus corazones, también deben de sentir lo mismo que María Magdalena. Es mi Señor. Porque ya me rescató, ya me liberó, ya me dio vida eterna y salvación, ya tengo una morada celestial junto con Él, porque ya voy a vivir con Él 1000 años en Jerusalén. Tengo un lugar ahí. El Señor Jesús me dio identidad. Antes no la tenía, ahora ya tengo una identidad. Soy hijo de Dios. Porque la Escritura dice que más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo salgo al metro y les pregunto a las personas, oiga, ¿usted es hijo de Dios? Sí, sí soy hijo de Dios. Pero le pega a la esposa, se droga, miente. ¿Dios quiere hijos así? No. No. Entonces no es hijo de Dios, es criatura de Dios. El mundo está engañado. No son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué Dios envió a Cristo en propiciación por nuestros pecados si al final Dios va a perdonar a todo mundo? Pues mejor no lo envío. Mejor no hago un plan de redención desde el principio de la humanidad, llevando a Jesucristo. Es hijo de Dios aquel que lo recibe como único Señor y suficiente, Salvador de su vida.
Entonces, de su estado de criatura de Dios pasa a hijo de Dios. Juan 1, 11 y 12 lo dice. Entonces vean la identidad que ya tenía María, el agradecimiento que ella tenía para con su Señor. Versículo 12 nuevamente, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. La palabra Señor en aquel entonces viene del griego kurios y significa mi dueño, mi jefe supremo, mi amo. Ahora ya es muy común decir a cualquiera Señor, pero en ese tiempo el valor de la palabra Señor era de alguien encumbrado. Se han llevado a mi Señor, a mi amo, a mi dueño, a mi jefe supremo. La palabra en griego es kurios. Hagamos suyo, hagamos nuestro, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, a Jesucristo. Hagámoslo con todo, con toda mi entraña, con todo mi corazón, así como María. Versículo 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No sabía que era Jesús. Estaba velada en ese momento. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. El hombre puede tener a Jesús enfrente de él y no lo puede ver. Como esos 2 que iban camino a Emaús, que no reconocieron a Jesús luego, sino que el Señor les quitó el velo que tenían puesto y lo reconocieron. Igual María estaba ahí en el jardín del huerto y se le presenta a Jesús y no se dio cuenta María que era Jesús. La escritura en Isaías 59:10, vamos a Isaías 59:10 por favor. Dice nuestro Señor en su palabra, Isaías 59:10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Así está la humanidad que no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Tienen un velo, no los deja ver que solamente por medio de Jesús tienen vida eterna y salvación. María no lo reconocía en ese momento, no supo que era él, pensó que era el jardinero. Pero hagamos caso a nuestro corazón. Si esta palabra nos está llegando, hagamos caso a nuestro corazón. Si estamos sintiendo en nuestra alma algo diferente, hagámosle caso a nuestro corazón. Es Cristo Jesús que te está llamando. Juan 3, vamos a Juan 3 por favor. No, perdón, Apocalipsis. Apocalipsis
3. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿A dónde? A su corazón. Y entraré a él y cenaré con él. ¿Tendremos el privilegio de cenar con Jesús? Sí. Hoy vamos a cenar con Él. Hoy hay Santa Cena. Y nuestros chiquitos que fueron bautizados la van a tomar por primera vez. Y cenaré con Él y Él conmigo. Hermosa escritura. ¿Qué quiere decir esto? Si tú le abres tu corazón a Cristo, puedes llegar a tener una intimidad tan preciosa, tan hermosa con Él, que diario vas a creer que estás de reposo, de descanso, porque Él, ¿verdad?, te da descanso a tu alma, si crees completamente en Él. Ese cenar con Él y yo con Él y Él conmigo, habla de eso, de una estrecha relación que tenemos con Él. Orando en la mañana, meditando en su palabra, trabajando para Él, como María, ¿verdad? La actitud de María. Y lo único terrible, malísimo que te puede suceder es que vengan bendiciones a tu vida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bendito sea el Señor. Regresemos a Juan, por favor. Estaba velada María, ¿verdad? Estaba velada. Hay un velo espiritual que el mundo tiene, pero que tenemos nosotros que salir y decirle: Cristo te ama, dio la vida por ti. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Predicar la verdad, que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 20, repito el 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. En ese momento a María se le quita ese velo y se da cuenta que es su Señor. Pero su Señor ya resucitado con su hermoso, bendito cuerpo glorificado, que si nosotros en fe creemos en Él, también tendremos cuando Él venga por su iglesia para librarnos de la ira venidera que viene al mundo entero. Amén. Versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Esto me llena. Vean cómo le dice a María: mas ve a mis hermanos, o sea, sus apóstoles, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Papito Dios es nuestro Padre Celestial. Amén. Papito Dios es nuestro grandísimo Padre, que vela por nosotros y nos cuida y nos protege de todo peligro
y de toda maldad. Por eso esta escritura, este versículo me llena porque dice, mas ve a mis hermanos, sus apóstoles, son sus hermanos. Podría ser mi Señor, mi hermano también. Con todo el respeto, obviamente, porque es mi Señor. Pero vean cómo nos trata como hermanos. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios, Jesús hablando de su Dios, Dios Padre, porque debemos de tenerlo siempre presente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en un solo Dios verdadero, la Trinidad bendita de Dios. Amén. Y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Bendito Jehová de los ejércitos, nuestro Abba Padre. La palabra Abba significa papito, de cariño le decimos papito, porque es nuestro papito, que nos cuida, nos protege, nos sostiene, nos fortalece. Si estamos en momentos difíciles en nuestra vida, nos fortalece con gran poder. Amén. Si estamos pasando por una situación difícil, complicada en nuestra vida, entrégate al Señor y Él te va a levantar, te va a fortalecer. Y como dice la Escritura en Isaías 40, te va a hacer volar como las águilas. Pero hay que tener fe y entrega a Él. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. A partir de ese momento de su resurrección, se le apareció a sus apóstoles, a los 11, ya Iscariote, Judas Iscariote ya se había colgado, a sus 11 apóstoles. Y luego dice la Escritura en 1 Corintios 15 que a 500 a la vez. No hay duda alguna de que Jesús de Nazaret venció a la muerte y resucitó para que también nosotros resucitemos también con cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que Él tiene. ¿No se les hace una maravilla? Es una maravilla. Estamos tan sumidos en este mundo lleno de materialismo, consumismo, todo el tiempo nos están bombardeando con todas esas cosas y convencionalismos y estereotipos banales que no pensamos en lo verdadero y auténtico y hermoso que es nuestra salvación. Nuestra alma, ¿a dónde va a ir? Por eso, en esta tarde, yo hago un llamado. Si alguien quiere recibir a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, levante la mano, por favor. Levante la mano. Lo más hermoso que le puede pasar es tener bendiciones. Bendiciones en su vida. ¿Alguien quiere recibir a Jesús Cristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida? Bien, ok. Así es de que estamos de plácemes, tuvimos bautizos, nuestro culto de adoración, celebrando en este día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos Santa Cena y vamos a celebrarla con todo nuestro corazón, diciéndoles para cerrar que Jesús es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Por eso me ama el Padre, dice su palabra, porque yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
La Escritura también dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.